Continuamos con asma. Entonces, bueno, el asma también es una enfermedad que afecta a los pulmones, pero tiene unas características específicas. Entonces, una de las cosas que pasa en el asma es que hay inflamación de las vías aéreas. ¿M? Entonces, también se puede por pues digamos que normalmente, digamos acá en la imagen, ustedes ven un bronquio normal, los bronquiolos, y aquí ven un bronquiolo de un paciente asmático. Está inflamado. Ustedes se dan cuenta, la luz es mucho menor, está mucho más disminuida la luz de la entrada al bronquiolo. Entonces va a haber inflamación, va a haber obstrucción, porque pues no va a permitir que el aire entre de la misma manera como en un bronquiolo normal. Y hay mucha hiperreactividad bronquial, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que a cualquier estímulo externo, el bronquio va a estar tan sensible que de una vez se va a reactivar y va a producir, por ejemplo, en estos casos, la tos, que es como el mecanismo de defensa que nosotros tenemos. Entonces, digamos que estas son como las características que nos hacen pensar en un paciente con asma. Entonces, inflamación de las vías aéreas, eh, aumento en el grado de respuesta de las vías aéreas por diferentes estímulos y lo que se llama hiperreactividad bronquial y obstrucción de las vías aéreas. Esto es lo que pasa a nivel del pulmón en esta patología. Bueno, entonces en el asma sí hay también hay unos factores de riesgo, pero hay un factor de riesgo que es muy asociado a la parte hereditaria, es decir, historia familiar o paterna de asma. Generalmente los pacientes asmáticos es porque hemos heredado eso de nuestros padres. Bueno, yo no tengo asma. Las personas asmáticas son las que han heredado eso de sus padres o de algún familiar. Entonces, si es una enfermedad que es tiene un componente importante en la parte de la historia familiar. También un factor de riesgo grande para desarrollar asma son las rinitis alérgicas. Entonces son los pacientes que ante cualquier estímulo, llámese polvo, llámese pelo, llámese frío, empiezan a estornudar y se congestionan y les rasca la naricita. Entonces también es un riesgo, un factor de riesgo para poder desarrollar con el tiempo una enfermedad asmática. Sinusitis, que es la inflamación de aquí en el muñequito que está en el centro, es la inflamación de esas áreas de la inflamación y muchas veces infección, porque se acumulan secreciones que hacen pues que se infecte y pues esto ya genera otras molestias como dolores de cabeza, como molestia a nivel de las fosas nasales. Entonces, hay muchos pacientes también con sinusitis que tienden a desarrollar después asma, es un factor de riesgo. Exposición a alérgenos. Alérgenos son lo que les decía ahorita, entonces son, por ejemplo, los pelos de gato, polvo, eh, digamos que todas esas sustancias que pueden,
a las que se exponen muchas personas, por ejemplo, las personas que trabajan, no sé, en una fábrica de ladrillo, que todo el tiempo ese polvo está en el ambiente y ellos lo pueden aspirar, ese es un factor de riesgo muy grande para ellos. O las mismas personas que tenemos mascotas, de pronto sobre todo el pelito del gato, que es un poquito más, em, digamos más, uno está más propenso al pelo de gato a presentar alergias y rinitis y esas cosas. Irritantes ocupacionales, igual sustancias que pueden generar en el empleo continuo o en el contacto continuo puede generar que un riesgo grande que podamos presentar asma. El cigarrillo, que el cigarrillo pues no solo el riesgo de asma, sino de otra cantidad de enfermedades a nivel pulmonar, como la enfermedad pulmonar obstructiva, que la vamos a ver en la siguiente clase, y otras enfermedades pues también, muchas veces cirrosis hepática, cirrosis, eh, cáncer pulmonares, entonces este es un factor de riesgo muy grande para muchas enfermedades el cigarrillo. Las mismas infecciones respiratorias, pacientes que han tenido neumonías o bronquiolitis o esas gripas que son difíciles de manejar, que terminan convirtiéndose en infecciosas. Em, Ejercicio. Hay personas que con el ejercicio tienden pero no pues no por como tal por el mismo ejercicio, sino que de pronto ya condicionalmente su pulmón tiene ya otros factores de riesgo y cuando hacen ejercicio se agitan, presentan dificultad respiratoria, se fatigan, irritantes químicos y sinusitis que ya le había puesto. Entonces, estos son como los factores de riesgo principales para poder desarrollar el asma. Profe, una preguntita. Dime. ¿En la sinusitis puede llevar a que se le venga la sangre por la nariz? Pues digamos que no es un síntoma, no es un síntoma frecuente de sinusitis la hemorragia nasal. No es un síntoma de sinusitis. Puede causar, lo que pasa es que, bueno, digamos que los sangrados por nariz que a veces son eh, muy comunes, porque por ejemplo a mí muchas veces antes no, pero ahora no, pero antes sí se me venía mucho la sangre. A veces es porque hay de pronto las personas que están mucho tiempo, digamos, expuestas a los cambios de clima, entonces se rompen vasitos a nivel de la fosa nasal. ¿M? Pero los síntomas de sinusitis no, dentro de los síntomas no está que tengan sangrado nasal. ¿M? Obviamente, sí, congestión nasal, para eso se necesitan lavados nasales, muchas veces analgésicos, muchas veces ya cuando son sinusitis crónicas se necesita tratamiento con antibióticos, pero entre los signos y síntomas de la sinusitis no, pues no está documentado que sean esos sangrados nasales. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguno de ustedes sufre de sinusitis? ¿Ninguno? ¿Y de asma? Sí, profe, yo. ¿Quién sufre de sinusitis? No, yo sufro de asma y de Sí. rinitis. Entonces, si ves que por ejemplo, la rinitis va como Sí. eh, muy ligado al asma. Entonces, generalmente las personas que tienen sinusitis terminan, terminan viéndose afectadas pues por el asma. Listo. Bueno, entonces digamos que a nivel de lo que sí pasa a nivel de la fosa nasales en la sinusitis es que a veces se pierde el olfato por la misma congestión y eso. Bueno, hay varios tipos de asma. Digamos que esto está relacionado con la intensidad y la duración de los síntomas, ¿sí? Entonces hay 4 clasificaciones, que es el asma leve intermitente,
asma leve persistente, el asma moderado persistente y el asma severa persistente. Entonces, por ejemplo, en el asma leve intermitente son síntomas para que Vivian ahorita identifiquen cuál cree que está ella de la clasificación, cuál cree que está ella según los síntomas. Entonces, el asma leve e intermitente, los síntomas son, como su nombre lo indica, intermitentes, es decir, que no se presentan todo continuamente, son cortos y se presentan en un periodo menor a una vez a la semana. No, no es más, no es más cuando se presenta el episodio. También los síntomas nocturnos son más cortos y no se presentan mayor a 2 veces a la semana. Eh, Hay personas que cuando tienen problemas respiratorios se acentúan aún más en la noche. Entonces yo creo que esto, pues, esto se debe al frío a la temperatura que baja en la noche, pero siempre los pacientes que tienen un problema respiratorio, si ustedes se van a dar cuenta más adelante, tienden a, a ponerse un poco más delicados en las noches. ¿A ti te ha pasado eso, Vivian? Sí, profe, y también muchísimo en la mañana. No sé por qué yo cada vez que me despierto es con una rinitis horrible, alerta. Exacto, entonces no sé si de pronto pues también, obviamente relacionado al frío de toda la noche, pero también muchas veces de pronto hay un componente en el mismo hogar, en la misma casa que hace que nos congestionemos cuando nos acostamos, no sé, de pronto las cobijas, no sé, algo No, profe, puede, a mí yo puedo estar en cualquier lado, o sea, ya es para yo despertarme y ya de una vez amaneces empiezo con, congestionada. sí, señora. Entonces se acentúa mucho más en la noche. Entonces por eso dice que los Ujú. síntomas nocturnos son cortos y no se presentan pues más de 2 veces por semana en un asma leve intermitente. En un asma leve persistente ya los síntomas son mayores a una vez por semana. eh, son, eh, son menos una vez por semana, o sea, es decir, ya hay síntomas que ya persisten más de una vez en la semana. Y pueden alterar tanto la actividad diaria como el sueño. Entonces, si se dan cuenta, es un asma un poquito más complicado porque ya empieza a presentar dificultad, se presenta más seguido y empieza a presentar dificultad pues, en las actividades que realizan las personas tanto en el día como en la noche. El asma moderado persistente, entonces ya los síntomas son diarios. Entonces no es una vez a la semana ni 2 veces, sino que ya los síntomas son diarios. No todo el tiempo, pero sí, por ejemplo, lo que le pasa a Vivian, que en la mañana amanece súper congestionada o que le puede dar cierto grado de dificultad en el día, todos los días, en ciertos momentos, no todo el tiempo, pero sí en ciertos momentos. También altera la actividad diaria y pues el sueño, evidentemente. Y, y los síntomas nocturnos también van aumentando, son mayores de una vez por semana, ya aumentan a 2 o 3 veces, ya se vuelven más severos. Y en el asma severa persistente, entonces ya los síntomas son permanentes. Entonces el paciente que ya presenta episodios agudos frecuentes, en la noche también ya son más frecuentes los episodios y tienen que tener una actividad física muy limitada. Son los pacientes asmáticos que con cualquier cosa ya se complican, ya tienen que guardar reposo, no pueden hacer actividad física, no pueden correr porque pues ya tienen un asma muy grave que tiene unas limitaciones bastante grandes sobre todo para el tema de actividad física. Son los pacientes que tienen que cargar con su inhalador en el bolsillo o en el bolso porque les puede dar crisis asmática en cualquier momento, que ya vamos a ver qué son las crisis asmáticas. Entonces, esas son como las clasificaciones. ¿Tú cómo estás en ese sentido, Vivian? ¿Cómo son tus periodos? Pues es que es muy raro, porque yo a veces, pues depende también mucho del clima. A veces es muy frecuente sentirme como muy maluca y tener que utilizar mucho inhalador. Y pues lo de la rinitis sí es
siempre, o sea, eso no cambia, eso sí es siempre. Pero a veces tanto es la dificultad que, digamos, al hablar me agito muchísimo. Entonces no Ujú. puedo hablar rápido ni cosas así. Pero eso es como por temporadas, yo creo que sí que es por el clima. Sí, evidentemente el clima juega un papel muy importante en este tipo de enfermedades respiratorias. Eso, de hecho, los picos de enfermedades respiratorias aumentan cuando empiezan las lluvias, el periodo de invierno. Entonces es cuando empiezan todos los problemas respiratorios y los hospitales se llenan, los servicios de urgencia se llenan. Entonces, sí va muy, muy de la mano con el clima, cómo se comportan estas enfermedades. Los tratamientos farmacológicos pues buscan se clasifican en dos grupos de acuerdo a su función. Es decir, hay unos que se llaman aliviadores y otros que se llaman controladores. Los aliviadores básicamente son los que, si la paciente presenta un broncoespasmo, eh, toma su medicamento, inhalador generalmente, y va a ayudar en ese momento a mejorar el broncoespasmo, la tos o la presión torácica que presenta la paciente. Entonces es para mejorar rápidamente ese ahogamiento o esa asfixia que el paciente está sintiendo. Por eso se llaman aliviadores, ¿sí? Porque actúan en un momento de acción rápida, cuando el paciente está presentando síntomas muy específicos, como lo que menciona Vivian, cuando le da como sus crisis que no puede respirar, le toca usar uno de estos medicamentos para poder aliviar los síntomas que está presentando. Y por otro lado están los controladores que ya son los medicamentos que se usan diariamente, pues por periodos prolongados. Entonces es el inhalador que lo tiene ordenado cada 12 horas, un puff o dos puff. Y ya son medicamentos que se usan en periodos largos pues para mantener controlado el asma. ¿Sí? También se pueden denominar como profilácticos, preventivos, de mantenimiento, que en estos encontramos el grupo grande de esteroides inhalados, que los esteroides pues son medicamentos que ayudan a desinflamar los bronquios, para ayudar a mejorar esa parte respiratoria. Entonces hay de muchos tipos también. Hay medicamentos que se usan para el broncoespasmo específicamente, hay otros que se usan ya para ayudar a desinflamar, entonces que también tienen sus diferentes acciones de acuerdo a lo que se quiera lograr. Hay pacientes que tienen hasta 2 o 3 inhaladores. Entonces, por ejemplo, de aliviadores pueden ser también medicamentos orales. Eh, Hay un medicamento que se llama teofilina. Podemos encontrar otro inhalado que se llama bromuro hipatropio. Entonces son medicamentos que nos ayudan a controlar el- los síntomas en un momento determinado. ¿M? Y controladores, corticosteroides inhalados. Entonces los corticosteroides, como se los mencionaba, son medicamentos que ayudan a desinflamar. Básicamente su función principal es ayudar a desinflamar el pulmón, los bronquios, que son los que se ven afectados, los bronquiolos, y pues para ayudar a mejorar el transporte de oxígeno. Y también hay otros que se llaman teofilina, cromoglicato, eh, también tomados ketotifeno. Digamos que hay varios grupos de medicamentos según lo que se quiera, el efecto que se quiera lograr, si es de corta duración o de larga duración. Si es para un evento urgente de crisis, pues se usan los medicamentos de corta duración que son los que ayudan a controlar la crisis en el momento que se presente. Entonces, lo que les mencionaba, dentro del asma hay algo que se presenta que es muy frecuente en los pacientes,
sobre todo que tienen los asma severo y son las crisis asmáticas. Entonces, las crisis asmáticas no son otra cosa sino la exacerbación del asma. Es decir, cuando los síntomas salen y se salen a flor de piel, se desarrollan en un momento determinado y pues aumenta progresivamente la dificultad respiratoria, la tos, eh, la sensación de opresión en el pecho, de ahogamiento, de fatiga. Entonces, el asma, generalmente, pues los pacientes están controlados, pero cuando se presentan esas crisis, son situaciones que pues toca controlar inmediatamente también, porque pues pueden dificultar la parte ventilatoria del paciente. Entonces, eso denominamos crisis asmáticas. Pacientes que tienen su asma, su enfermedad de base y que en un momento determinado presentan exacerbación de esos síntomas, que se les alborotan los síntomas y empiezan a presentar toda esta cantidad de manifestaciones como la tos, la sibilancia, lo que hablábamos. En muchos casos se presenta también por el cambio de clima, cuando está haciendo muchísimo frío, estas personas asmáticas les da muy duro eh, su parte respiratoria. Y para las crisis asmáticas, pues, entonces las exacerbaciones se caracterizan por disminución en el flujo aéreo expiratorio. Entonces, cuando el paciente expira, digamos que el oxígeno disminuye y hay que monitorizarlos midiéndole la función pulmonar. También estos pacientes hay que hacerles gases arteriales para determinar si están haciendo hipoxemia o alguna otra condición que les esté complicando su crisis. ¿Mm? Y básicamente lo que se busca con el tratamiento del ataque agudo del asma, pues es primero revertir la obstrucción de la vía aérea lo antes posible. Entonces, tratar de hacer lo posible para que el paciente para, para contrarrestar esta obstrucción y poder asegurar y mantener su vía aérea permeable. Controlar rápida y adecuada la hipoxemia, entonces administración de oxígeno de acuerdo a cómo esté la saturación, recuperar la función respiratoria prontamente. En muchos casos se requiere oxígeno por cánula, en otros se requiere oxígeno por Venturi, así como está la foto de la niña, ¿sí? Adecuada, digamos que planes para tratar de evitar que se presenten estos episodios nuevamente. Muchos casos, lo que yo les decía, el paciente en actividades deportivas o en el colegio, de pronto en educación física, se sobreesfuerza y es cuando presentan estas crisis. Entonces, en este caso, por ejemplo, para evitar posibles episodios a futuro, lo que se indica es que estos pacientes pues tienen que tener una actividad física muy limitada. Entonces, es mirar qué causas lo pudieron desencadenar y tratar esas causas para que no se vuelvan a presentar. Y enseñarle al paciente también cómo se debe manejar las crisis, si hay que tomar algún medicamento, si hay que hacerse un disparo de inhalación o que llamamos PUF, o dos, o un esquema de crisis, que los esquemas de crisis son inhalaciones que se hacen en ciertos tiempos, entonces, por ejemplo, una inhalación cada 20 minutos por una hora. Sobre todo esto, bueno, se da también en pacientes con otras alteraciones como bronquiolitis o broncoespasmos, pero sí como darle las indicaciones e instrucciones al paciente para que aprenda también a controlar las crisis antes de llegar a los servicios de urgencias. Listo, esto es todo. ¿Alguna duda o alguna pregunta respecto a este tema del asma? Profe, Yo, ¿el asma no tiene cura? No, esta ya es una enfermedad crónica y lo que les digo, si tiene un componente hereditario, se puede controlar, pero cura no tiene.
¿Cierto, Vivian? Profe, una preguntita. Dime. Lo que pasa es, bueno, tú dices que el asma se da porque viene de la familia o algo así, ¿sí? Uno de los antes, Pero sí. por lo menos mi hermanita pues sufre de asma, pero nosotros, o sea, la familia, ninguno, o sea, ni mis abuelos, ni mis bisabuelos, nadie, sufre de asma. O sea, Sí. entonces, ¿por qué? O Digamos sea, que es genéticamente como las otras enfermedades, es un componente muy grande, es un factor de riesgo grande, pero pues no significa que a todos, digamos que a los hijos, a todos les vaya a dar, ¿sí? sí, sí. Pero sí es un factor de riesgo grande, por lo menos a uno de la familia le da y a veces no sé, por ejemplo, mis hijos, entonces ellos, el papá fue asmático, pero digamos que fue asmático, tuvo unas crisis asmáticas, pero no fue diagnosticado como tal, pero los niños tienen su problema respiratorio, tienen rinitis, tienen sus alergias, entonces sí se relaciona mucho el factor, es desencadenante y un factor de riesgo el factor genético, como en los cánceres. En el cáncer también existe un factor genético fuerte hereditario, pero no significa que a todos los hijos de un señor que tenga cáncer le va a dar. ¿M? Entonces, pero sí, si te das cuenta, a uno de ustedes les dio. ¿M? Entonces, no, por ejemplo, Divian, que tiene algún familiar con asma, Profe, todos, desde mi abuela materna, todo por entonces sí parte es materna, toda tenemos la, toda la cadena, no siempre significa que a todos les dé, pero sí es un factor muy de riesgo súper importante el tema genético con los pacientes con asma. Entonces, eh, sí, sí puede dar, no a todos, pero sí puede dar por este tema. ¿Alguna otra Profe, y pregunta? otra preguntita. Dime. Es que por lo menos cuando a mi hermano le va a dar las crisis, a él pues unos días antes se le viene muchísimo la sangre por la nariz, pero es mucho, o sea, él no puede estar haciendo nada, puede estar sentado, acostado, y a él se le viene muchísimo la sangre por la nariz. Entonces pues ahí como que ya nos damos cuenta de que le va a dar las crisis. ¿Y él aparte del asma, es rinítico? No, profe. No, o sea, digamos que respiratoriamente solamente es el asma. Sí, solamente es el asma. Muy de vez en cuando le da, pues le dan las crisis. Sí. Y ustedes saben que es por eso. O sea, ustedes saben que ya viene la crisis porque como que Porque se le viene la sangre, sí, señora. la pizza así. Digamos que, pues, en muchos casos el sangrado nasal o epíxtasis es por irritaciones, lo que les decía, por irritaciones, pues que se rompe un vasito, también a veces por resfriados. Entonces, de pronto un indicio, de pronto el cuerpo a veces no manifiesta, pero un indicio de por qué le va a dar la crisis o, sí, la crisis asmática es de pronto que está teniendo algún resfriado que no se ha manifestado y se viene la sangre y posteriormente presenta el asma. Entonces, de pronto puede ser debido a eso, a que, a que presenta un resfriado que no es evidente ni es muy contundente, eh, que, que, que hace que presente el sangrado. Sí, es básicamente, lo que pasa es que los sangrados nasales son básicamente también pues por irritación. Entonces, puede irritarse las vías aéreas cuando él de pronto le va, pero se le presenta inmediatamente o No, profe, pues él dura más o menos como una semana, así que se le viene mucho, mucho, mucho la sangre por la nariz. Entonces, seguramente es porque presenta resfriado y que en lo que te digo no tiene síntomas así, pero por los resfriados sí también se tiende a venir la sangre constantemente, por la misma irritación que el aire entra, por la misma irritación que hay en la nariz, entonces por eso se puede generar el sangrado. bueno, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Ya. Listo, chicos. Entonces, pues bueno, espero hayan quedado claros los temas. Ya las presentaciones están en la plataforma. Si quieren Profe, una revisarlas, pregunta. dime. ¿Cómo viene la presentación de la teofilina? Dice que corte y de larga duración.
La teofilina viene en tabletas, vienen en cápsulas. Las cápsulas, no sé si ustedes diferencian entre cápsula y tableta. ¿O no? Todavía no han visto Sí, de sí, sí, pronto. profe, eso es, Pues sí, la pero misma palabra lo dice. dime. Sí, profe, pues la diferencia de una tableta a una cápsula, pues obvio, la misma palabra lo dice. Las Profe, la cápsulas son otra. las que traen, sí. Entonces, digamos que la teofilina se usa especialmente en vía oral. Entonces, viene la presentación de la teofilina generalmente, sí, vienen en cápsulas. Viene por dosis. Entonces, por ejemplo, si es un paciente, la tableta viene de 125 miligramos, si no estoy mal y no me falla la memoria. Y pues se le da una dosis para disminuir los síntomas y ya posteriormente el médico decide dejarle por horario, pues ya es diferente, digamos que ya sería el efecto de larga duración. La idea es que en la primera crisis se le dé un medicamento, se le haga un inhalador para poder pararla en ese momento. ¿Listo? Listo, profe. Profe, otra pregunta. Una persona con asma, digamos, en ese momento de crisis que puede ser un momento convulsivo, ¿hay alguna, o sea, se le puede aplicar una inyección, algún medicamento? No, en ese momento básicamente cuando las personas tienen crisis lo que se hace es, eh, ya generalmente las personas asmáticas saben cómo tratarlas y lo que se hacen es inhalaciones. Lo que se hace es Listo, inhalación, digamos, de bromuro, de salbutamol, de acuerdo al medicamento que estén manejando, las manejan así y pues hay personas que de pronto no las saben manejar y no saben que hay que ponerse el pufo y ya en el servicio de urgencia sí las manejan con medicamento, también con inhalador, pero que yo le ponga una inyección porque presentó la crisis, no. O sea, uno autoinyectarse o que llegue al servicio de urgencia, ya en el servicio de urgencia, ya de acuerdo a la crisis, ya el médico dice, bueno, sí, coloquémosle un ciclo de esteroide, coloquémosle tal cosa, hidrocortisona, o si es así, Pero, hidrocortisona que es intravenoso. pero igual hay calmantes para eso, ¿no, profe? En caso de una convulsión así asmática, un calmante. La crisis asmática no se resuelve, lo que te digo, con el inhalador o con el medicamento que ayuda a abrir el bronquio, porque lo que presenta es que se cierra el bronquio y presenta dificultad respiratoria. Entonces, con el inhalador, básicamente de emergencia, si la persona que lo tiene en la mano se maneja esa así, ¿sí o no, Divian? Divian, que es la Vale, profe, experta muchas también. gracias. Bueno, listo. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? Creo que se nos acabó ahora sí. Entonces, mañana nos vemos. Que descansen, que pasen buena noche y, y cualquier cosita, entonces quedo ahí pendiente, ¿listo? Si ya empezaron a revisar sus temas y tienen dudas, me avisan. Bueno, Bueno, profe, profe, muchas gracias. gracias. Que pasen buena noche. Gracias. Feliz Hasta noche. luego, gracias. Hasta mañana. Profe, hasta Gracias, luego, que esté profe, muy que bien. descanse. Chao, chicos.